Buenos días, Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús por este hermoso día que nos has regalado. Te doy gracias, Señor, por la vida de Sarai Joya, Señor, porque has puesto en su corazón, Señor, que ha venido de ti, Señor, el poder testificar de lo que tú has hecho en su vida, Señor, para que nos vaya bien a nosotros, Señor. Para eso ella va a testificar hoy, Señor. Te doy gracias por tu misericordia hacia ella y hacia cada uno de nosotros, Abba Padre. Continúa tú guiándola, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú hablando, recordándole cada momento, Señor, que necesita hablar a nosotros por medio de ti, Abba Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú dirigiéndola, Espíritu Santo. Que no se quede en nada, Señor. Que nos hable todo lo que tú has puesto en su corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les bendiga. Para mí es una bendición enorme poder estar en esta preciosa mañana compartiendo con todos ustedes. Aquí en Ciudad de Guatemala está comenzando a amanecer. Tenemos las 5 de la mañana con 20 minutos, así que gracias nuevamente. Voy a comenzar a hablarles un poquito acerca de mí, acerca de mi historia. Yo creo que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un testimonio que muchas veces no lo compartimos y yo creo que tenemos que comenzar a hablar de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de sus bondades, de sus misericordias y de sus maravillas. Cuando estaba muy joven, tenía 16 años, me fui a estudiar medicina fuera de mi nación. Yo soy salvadoreña y me fui a estudiar medicina a Cuba. De hecho, no es que todos vayan a esa edad, sino que fue una situación excepcional. Yo me gradué muy joven de mi bachillerato y me fui. Gracias al Señor allá, Dios puso personas alrededor mío que también eran cristianas y que pues yo nací en un hogar cristiano y comencé a servir al Señor allá en la nación de Cuba, comencé a trabajar con jóvenes, comencé a, a hablar de su palabra. Y yo sé que aquel tiempo fue un tiempo de preparación, fue un tiempo en el cual el Señor trabajó en mi mente, en mi corazón, en mi vida y en lo que Él haría posteriormente con mi familia. Yo recuerdo que yo siempre le decía al Señor, Padre, yo te ruego, yo te pido por un esposo. Yo siempre oraba por un esposo, aun cuando era pequeña, yo no, bueno, pequeña, 16, 17 años, cuando fui a Cuba, me acuerdo que mis compañeros me decían, pero ¿por qué no tienes novio? Pero ¿por qué mira, qué tal muchacho? Y yo les decía, no, no es el tiempo, vine a estudiar. Yo tenía unas metas claras y le agradezco a Dios por haberme ayudado a mantenerme firme, esperando en Él, confiando en Él, en su palabra y esperando en el esposo que Dios tenía para mí. Le doy gracias a Dios porque me lo dio estando allá al final de mi carrera, lo conocí. Y es una persona que ama a Dios con todo su corazón, que era lo más importante que yo le pedí a Dios, Señor, que mi futuro esposo te ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque si te ama a ti, me va a poder amar a mí, a mi familia y a los hijos que tengamos. Y así ha sido. Yo les quiero compartir una palabra del Señor que está en el Salmo capítulo 37 verso 3 al 6. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol del mediodía. Amén. Dice, confía en el Señor. Es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Y yo decía, yo sé que mi esposo está a la vuelta de la esquina, aunque no lo conozco, pero yo sé que Dios lo tiene para mí y clamaba al Señor que me ayudara en ese tiempo a servirle en mi juventud, que me ayudara a hacer lo que tenía que hacer en ese tiempo y ya me iba a llegar otra etapa de la vida.
y realmente así fue. El testimonio de cómo nos conocimos con mi esposo quedará para una segunda parte, porque es un testimonio que inclusive lo hemos compartido en reuniones de matrimonios, de parejas, porque fue un testimonio, es un testimonio muy bonito, como Dios le habló a mi esposo acerca de mí. Y por el hecho de que yo lo había estado esperando aún sin conocerlo, ¿verdad? Pero nos casamos y nos venimos a vivir a Ciudad de Guatemala. Mi esposo es de aquí de Guatemala, de otro departamento del interior del país, pero estamos viviendo en la capital. Dios nos permitió tener hasta el momento y esperamos, bueno, que hasta acá 4 hermosas hijas. De hecho, el día de ayer nuestra hija mayor estuvo cumpliendo 12 años. Nuestra segunda hija tiene 9 y nuestra tercera 6. Y nuestra última bebé va a cumplir 2 añitos ya el próximo viernes. Es una gran bendición para nosotros tenerla en nuestra familia porque ha sido un proceso bastante largo el cual hemos vivido. Yo viví un embarazo, como todos mis embarazos fueron un poquito difíciles por los vómitos y demás cosas. Más de ahí, pues Dios me mantuvo, hice un embarazo hermoso, hice todos mis controles. Pues como médico y mi esposo también, obviamente, sabíamos todo lo que había que hacer, el ABC de lo que hay que hacer, ¿verdad? Humanamente hablando, y pues lo hicimos. Pero muchas veces nosotros no podemos prevenir lo que está en los planes de Dios. Y sabemos, sí, y estamos seguros de que todo lo que Dios permite es con un propósito. Cuando estamos atravesando los momentos más difíciles de nuestra vida y cuando estamos atravesando las situaciones más complejas, muchas veces es fácil preguntarnos, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Pero yo les animo a esta hora y les insto en que aprendan a esperar en Él, que aprendan a confiar en Él, que aprendan a confiar en sus bondades, en sus misericordias, porque aún en el día malo, Dios nos ama y extiende la mano a los justos y extiende la mano a aquellos que han sabido esperar en Él y extiende su mano para tomarnos y sacarnos del lodo cenagoso de la desesperación. Eh, yo había vivido una etapa en mi vida en la cual había tenido un aborto, una pérdida de un embarazo y fue una etapa muy compleja. De hecho, eh, que la viví no solo en una ocasión, pero en una ocasión fue muy dura. Para mí fue muy dura. Creo que fue uno en aquel momento, yo pensé que iba a ser el momento más duro de mi vida, no sabía lo que nos esperaba. Me acuerdo que en aquel tiempo sí emocionalmente fui afectada y un día me desperté y me sentía como que si iba cayendo en un pozo muy profundo. Sentía que aunque mi corazón estaba confiado en el Señor, el dolor era muy grande. Y yo me acuerdo que me levanté, salí de mi cama y me postré delante del Señor. Y le dije, Padre, yo ya no puedo seguir así. Yo soy tu hija, yo te amo y te pido que tomes mi mano y me saques, me rescates de donde yo me siento ahora, de donde yo sentía que iba cayendo, que iba cayendo. Era un sentimiento espiritual que creo que en algún momento muchos o muchos lo pueden estar viviendo, lo pudieron haber vivido, pero si tú en esta hora lo estás viviendo, yo te pido que escuches mi testimonio porque Dios es fuerte y poderoso para sacarte aún del momento más difícil y más crítico de tu vida, aún para darte ese amor, ese calor en el momento más complejo de tu vida. Y literalmente, mis amados hermanos, literalmente cuando yo clamé al Señor y le dije, Señor, en un instante, yo sé que tú lo puedes hacer en un instante. No tengo que tener una recuperación, no tengo que tener meses, días. Yo sé que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como solo tú lo puedes hacer, tú puedes transformar el dolor en gozo, tú puedes transformar la tristeza en felicidad, tú puedes transformar mi situación para bien de muchos. Cuando yo me levanté a declamar, hermano, sentí que me habían quitado un peso, pero así literalmente un peso de mis hombros, un peso tan grande que me sentía liviana, me sentía gozosa, la tristeza se había ido.
el llanto se había ido y yo solamente podía agradecer. Solamente podía tener un corazón agradecido y entendí que no importaba el momento en el que yo pudiera estar pasando, yo podía acudir a mi Padre, que me podía escuchar y que me estaba escuchando y que estaba presente. Y ese Padre que nos ama, ese Padre que está ahí en todo momento, en todo lugar, y que muchas veces nosotros inclusive subestimamos su presencia. Amados hermanos, yo antes de contarles el tema de mi hija, les quiero contar por qué he aprendido a confiar en Dios y por qué yo sé que su presencia está con nosotros, está con sus hijos, está con los que le aman, está con aquellos que han decidido entregarse enteramente a su servicio, entregarse y abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo tuve una experiencia en Cuba entre muchas y me acuerdo que estaba en mi último año de medicina y tenía que pues visitar casas, ¿no? En la comunidad, en una comunidad allá en La Habana. Y era una comunidad donde había pues cierto nivel de pobreza, pero al mismo tiempo había como que mucha brujería. De cierta forma había mucho santerismo y muchas cosas que pues suelen haber en la isla. Y yo tenía que visitar casa por casa, entrar a las casas, revisar que no hubieran situaciones de agua estancada y cosas así, dar recomendaciones médicas y demás, ¿no? Y me acuerdo que entré a esta casa. Desde que entré, el Espíritu Santo me dijo, no vayas a hablar nada adentro de la casa. Espiritualmente hablando, yo sentí la presencia de Dios, sentí que me daba su respaldo, pero me dijo, no digas nada. Y entré y comencé a ver muchas cosas de brujería, muchos muñecos de vudú, muchos altares de demonios, comencé a ver muchísimas cosas que solo se ven dentro del ocultismo en esa casa. Y la persona, la que practicaba todas esas cosas, iba caminando atrás de mí y solo me observaba fijamente. Y yo comencé a decirle, mira, las copas con agua que ellos usan para sus cosas, ¿no? Mira eso, hay que cambiarle el agua por los mosquitos, mira aquí, allá, todo médicamente, todo lo hablé, todo lo que, a lo que yo iba profesionalmente. Mira que aquí tienen que limpiar, mira, y ella me observaba fijamente, me observaba fijamente. Cuando yo di un paso fuera de esa casa, el Espíritu Santo me dijo, ahora habla. Dios sabe por qué, Dios sabe por qué me dio esa instrucción. Pero cuando yo di un paso fuera de esa casa, ella me dijo, ¿tú crees en los espíritus? Y yo le dije, sí, yo creo en los espíritus. Y me dijo, yo lo sabía, porque tú tienes un espíritu que yo no conozco, pero es un poder tan grande que yo he tratado de descifrar cómo se llama ese espíritu y no he podido. Yo quiero ese poder, me dijo. Y yo le dije, ¿quieres saber algo? Ese poder de ese espíritu es el más grande que pueda existir, es el más poderoso. No hay ningún espíritu que se pueda levantar en contra de él. Y me dijo, yo lo quiero, ¿cómo se llama? Porque yo tengo, y empezó a pronunciar muchos nombres de demonios que la guían a ella. Y le dije, yo quiero saber realmente cómo se llama ese espíritu que está conmigo. Y me dijo, sí, pero te voy a decir una cosa, le dije, te voy a advertir a ese espíritu. Tú no lo puedes guiar, tú no lo puedes mandar, tú no le puedes decir qué hacer porque es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios guía tus pasos. Y el Espíritu Santo de Dios te muestra el camino. Y el Espíritu Santo de Dios te acompaña donde sea que tú vas y te protege de todo aquello que te quiera hacer mal. Y el Espíritu Santo de Dios habla a tu corazón. Y me dijo, alguna vez yo escuché de un tal Jesús. Tú me estás hablando de él, me dijo. Y le dije yo, sí, es el Hijo de Dios. Él me ha dado la salvación y me dio como regalo al Espíritu Santo de Dios para que esté conmigo. Y ese es el poder que tú sientes. Yo no lo puedo mandar. Él me ama, Él mora en mí y guía mis pasos. Tú quieres que Él viva en ti, tienes que renunciar a todo lo que tú has aceptado en tu vida, incluyendo a todos los espíritus que tú dices que te guían, le dije. Y me dijo, pero es que estos espíritus me hacen caso, yo les digo que hagan un trabajo, y lo hacen, y estoy acostumbrada a eso. Tienes razón. Tal vez un día yo acepte a ese tal Jesús, me dijo. Y le dije yo, mira, tú no vas a poder decir
cuando te pidan cuentas delante del Rey, que tú nunca escuchaste de Jesús, su Hijo, Jesucristo, aquel que murió por amor a ti, te está extendiendo su mano en este momento y tú no la quieres aceptar. Y me dijo, lo voy a pensar, y le dije, guarda esta palabra en tu corazón, porque no vas a poder decir un día que nunca se te habló de él. Y yo salí de ahí y nunca olvido esa experiencia. Y yo le doy gracias a Dios porque ahí Dios me demostró que aunque nosotros no nos demos cuenta, que aunque nosotros físicamente no lo veamos, Él está con nosotros. Y aún en los momentos más difíciles, Él puede hablar a tu corazón, Él te puede traer paz, Él te puede traer gozo, Él te puede traer bendición, Él te puede traer lo que tú en ese momento estás viviendo. Él puede tomar tu mano y te puede ayudar a atravesarlo de una forma en que solo los hijos de Dios y los que han creído en su nombre pueden hacerlo. Porque no es que no vamos a vivir aflicciones, mis hermanos. No es que no vamos a vivir tribulaciones, pero dice la Biblia, confiad. Yo he vencido al mundo. En este mundo viviréis aflicciones, pero confiad. Como el versículo bíblico que yo les acabo de leer dice, confía en el Señor y haz el bien. Hermanos, tenemos que hacer el bien a donde sea que vayamos. Y el bien no es el bien que nosotros pensamos solamente de que tenemos que hacerlo, de mirar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al enfermo, al desamparado, al que está preso. Tenemos que hacerlo, pero el mayor bien que nosotros podemos hacer en esta tierra es llevar la palabra de Dios, es llevar la presencia del Señor a donde sea que nosotros vayamos y que estemos conscientes de que la presencia de Dios nos acompaña. Estemos conscientes de que Él está viendo, observando todo lo que nosotros estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que te establezcas en la tierra y que te mantengas fiel. Hermanos, muchas veces es fácil ser infieles al Señor. A veces llega en bandeja de plata, el enemigo te pone el pecado delante y muchas veces caemos. Pero hermanos, yo los insto a que vuelvan de esos caminos errados, que se vuelvan de esos malos caminos y sean fieles delante del Señor, que se establezcan en esta tierra, porque las decisiones que ustedes tomen ahora van a afectar hasta 1000 generaciones si son decisiones de bien, si son decisiones de honrar a Dios, si son decisiones de amar a Dios, si son decisiones de serle fiel. Él lo será también con tus generaciones. Pero la maldición visita no solo a la segunda ni a la tercera, sino hasta la cuarta generación, mis hermanos. Pero la bendición de Jehová hasta 1000 generaciones. Mis hermanos, es tan fácil porque no es por lo que tú hagas. Si tú aprendes a confiar en Él, Él hará. Confía en el Señor y Él hará. Deleítate en el Señor. Y es lo que tenemos que hacer cuando nuestra hermana entonaba las alabanzas. Mis hermanos, cuando si a lo mejor no te las sabías o no te las sabes, pero deleítate en Él, adórale a Él, alábale a Él, deleítate en su presencia, porque Él está aquí. Amén. Y dice la palabra del Señor, encomienda al Señor tu camino. Muchas veces tomamos nuestras propias decisiones. Se nos olvida que Él está ahí esperando a que nos encomendemos a Él y le digamos, Señor, guía mis pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Encomienda al Señor tu camino. Hermano, toda decisión que vas a tomar en tu vida, encomiéndala al Señor. Ponla en sus manos porque Él va a trabajar, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a sus propósitos han sido llamados. Si tú encomiendas tu camino al Señor, Él va a obrar en tu vida. Pero si a ti se te olvida que tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores contigo, a ti se te olvida que el Creador del universo está contigo y tomas tus propias decisiones, mi hermano, va a ser difícil. Van a ser momentos críticos, pero si tú encomiendas tu camino y tú sabes que Él está ahí, y aunque el momento sea complejo y difícil, pero que en un abrir y cerrar de ojos Él puede cambiar la circunstancia porque estás confiado en Él. Mis hermanos, no vas a vivir en angustias constantemente, no vas a vivir en desesperación constantemente, vas a vivir en confianza, en plenitud. Muchas veces llegan las preocupaciones, no les digo que no,
Yo puedo tener preocupaciones del qué pasará, pero bueno, en ese momento me acuerdo que Él está conmigo y el Espíritu Santo trae a memoria, confía en el Señor. Y yo les invito a que confíen en el Señor en cualquier circunstancia que ustedes puedan estar pasando. Dice la Biblia, Él actuará y hará que tu justicia resplandezca como el alba. Está amaneciendo ahí atrás. Así va a resplandecer la justicia del Señor. Hace un momento estaba oscuro y ahora está resplandeciendo el alba. Hermanos, que ese resplandor del Señor sea constante en sus vidas, que Él brille como el sol del mediodía, aún en medio del desierto, en medio de la desesperación. Ahora sí voy a tocar el tema de lo que nosotros vivimos. Como les dije, mi embarazo fue todo un embarazo aparentemente normal. Y el día del parto, mis hermanos, después de haberme hecho todas mis ecografías en el embarazo y todo, nunca se vio que mi hija venía con una malformación genética. Y el día del parto mi hija nace y ella nace con espina bífida, pero una de las espinas bífidas más difíciles porque se clasifican en diferentes, ella tuvo mielomeningocele. El pronóstico de esta patología o esta enfermedad es muy malo y muy pocos caminan, muy pocos tienen un desarrollo normal, inclusive les afecta su cabecita, les da hidrocefalia, hay muchas cosas que son secuelas de esta enfermedad, pero la más evidente es que ellos no caminan. Cuando mi hija nace y nace con esta situación, la tenemos que trasladar a un hospital más grande y la tienen que ingresar con antibióticos porque su espalda venía prácticamente abierta. Y luego que la estabilizaban, poderla operar a los 6 días de nacido, mi hija recibe su cirugía. Um, para mí fue todo muy difícil porque pues al siguiente día que a mi hija la ingresan, yo tenía que ir a darle lactancia una vez al día por la situación COVID, no me dejaban quedarme con ella y aún eso incrementó mi dolor en ese tiempo. Y además que pues yo había recibido una cirugía pues para operarme, para no tener más bebés. Y al siguiente día de eso yo ya tuve que ir a ver a mi hija y caminar mucho para llegar a la sala de neonatología donde ella estaba. Y todos los días iba a ver a mi bebé, aunque sea una hora, ella a dejarle su lechita. Y yo clamaba, y desde ahí comencé a clamar y ponía mis manos sobre sus caderas, sobre sus piernitas, y la bebé, increíblemente, a días de nacido, comenzó a mover los piecitos. Movía los piecitos, cosa que otros niños en esa condición no lo hacían en ese tiempo. Y obviamente en su corazón uno quisiera que todos los niños recibieran sanidad. Y yo me dolía ver a las madres que estaban en esa sala de neonatología. Yo le decía, Señor, es un proceso que cada una estamos viviendo. Y yo clamaba por mi hija. Cuando mi hija le dan el alta o el egreso hospitalario, la traemos a casa. Mis otras hijas no habían parado de orar y clamar y llorar todos los días porque esperaban a su hermana con ansias. Y desde ahí ha sido un proceso de creerle al Señor. Ha sido un proceso de milagro tras milagro. Y hemos visto la mano de Dios cada día, en cada momento, en cada circunstancia. La palabra de Dios dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. Eso está en Salmos capítulo 103, verso del 1 al 3. Sana tus dolencias. Cuando has aprendido a alabarle al Señor aún en medio de la adversidad, cuando has aprendido a entregarte de corazón y alabarle aún con lágrimas en los ojos, aún con dolor en tu corazón, pero alabarle por la circunstancia, Él obra en medio de la adversidad. Mi hija el año pasado tú tenían, su cabecita estaba creciendo y ya le habían diagnosticado que tenían que hacerle una tercera ventriculostomía, una cirugía en su cerebro para poder drenar el líquido que se estaba acumulando en él. Ya habían hecho todos los exámenes, todos los estudios, habíamos fijado fecha para la cirugía y yo no paraba de clamar.
y mi esposo y mis hijas y mi familia. Hay una red de oración como ustedes mismos lo dijeron. Yo les agradezco de corazón porque sé que ustedes también han clamado por la vida de mi hija. Y el día que yo llegué a ese hospital con mi hija, el doctor la examina, le mide su cabeza y dice, algo pasó. Aquí algo no está igual. Vamos a repetir esta resonancia magnética, este examen. Yo creo que no hay necesidad de operarlo. Y así fue, mis hermanos. Yo le repetí los exámenes y la noticia fue, no hay necesidad. Vamos a seguirla monitoreando y hasta el día de hoy se le sigue monitoreando, gracias a Dios. Y no ha habido necesidad de hacerle una cirugía en su cabecita. Y eso es uno de los muchos milagros que hemos visto en ella. Otro milagro que hemos visto en la vida de mi hija es que hay una oración, mis hermanos, que desde que ella nació yo no he parado de hacer. Y cada día, en cada momento que yo me acuerdo, cada vez que le cambio su pañal, cada vez que le cambio ropita, que le echo crema y estoy masajeando sus pies, yo comienzo a decir, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán en el nombre de Jesús. Y eso es algo que he dicho constantemente desde que mi hija nació. Y sobo sus piecitos y le digo, hermosos son los pies. Y de hecho, el apodo de cariño de la bebé es hermosa y le decimos moza. Y yo le digo moza por hermosa, pero viene por la oración que hago sobre su vida. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las nuevas de salvación y las buenas nuevas de salvación. Y ya es una oración que mis hijas se la saben y hasta ellas cuando la cambian. Y hermanos, miren milagrosamente, mi hija, lo primero que aprendió a decir es caminar. Quiero caminar, quiero caminar, quiero caminar. Y ella, podemos estar muy cansados, pero nos miramos con mi esposo y digo, es la respuesta a la oración, vamos. Y la agarramos porque ella quiere que la agarremos de sus manitas, ella todavía no camina sola, pero ya ella mueve sus piecitos y ella trata de caminar y ha tenido un avance milagroso en esa parte. Hay otras áreas de su vida en las que seguimos clamando, pero confiamos que ella va a ser un milagro del Señor, ya lo es, y que ella va a ser un testimonio de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios. No sé qué Dios tiene preparado para mi hija, no sé cuál es el propósito de Dios en la vida de ella, lo único que sé, como lo dije en otro testimonio que grabé en un video, es que ella es hija de Dios y Dios ama a sus hijos. Y yo soy hija de Dios y Dios me ama. Y yo sé que Él, en medio de la adversidad, nos va a dar la victoria. Y, y seguimos confiando y seguimos creyendo. Y ahora que he pasado y he atravesado este momento, esta situación familiar, yo me identifico, aparte que soy médico y muchas veces nosotros podemos ver el dolor de los pacientes, de los familiares en ciertas circunstancias. Me identifico aún mucho más ahora que ya lo he vivido. Y, y cuando oro por una persona, oro con propiedad y le digo, sé lo que sientes, sé lo que estás pasando, pero también sé quién puede quitar ese dolor. Y en esta hora, si tú estás pasando una situación similar, yo te digo, sé lo que sientes, sé lo que estás pasando y sé quién puede quitar ese dolor. Y ese dolor solo puede quitar nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por amor a ti, aquel que entregó su vida por amor a ti, aquel que vino a salvarte, a traerte vida y esperanza, aquel que decidió negarse a sí mismo, que decidió entregarse completo y entero por amor. Él puede traerte el regalo más grande, que es la salvación. Y sí es verdad que queremos sanidad en nuestro cuerpo, pero lo más importante es la sanidad del alma. Y yo te invito en este momento y en esta hora de que tú clames al Señor, que entregues tu corazón a Él, que le digas, Señor, yo quiero que sanes mi alma, yo quiero que sanes mi corazón, yo quiero que me dejes esa salvación, esa vida eterna de la que muchos hablan, de la cual comienzas a vivir desde el momento en que tú la recibes y por una eternidad. Hay un chiste que hacemos con mi esposo. Dirigimos una reunión de matrimonios hace 1 o 2 semanas en la iglesia
Y mi esposo dice, bueno, aquí estamos juntos hasta que la muerte nos separe, dice él, como dijimos en el altar, y le digo yo, y aún más allá de la muerte vamos a seguir juntos, en la presencia del Señor en los cielos, tal vez no en las mismas circunstancias, pero vamos a estar con Él, con Cristo en los cielos, y vamos a tener una eternidad con Él, viviendo en gloria. Y yo les digo, hermanos, no esperemos a vivir más allá del sol, vivamos esa plenitud desde ahora, porque nuestra vida en esta tierra es como una sombra que sale en la mañana y se pone en la tarde como el sol. Se esfuma, se va, mis hermanos. Pero lo que hagas es en este corto tiempo, tus decisiones determinarán tu futuro por la eternidad. Gracias por este tiempo, mis hermanos. Gracias por haberme permitido hablarles de la palabra, por haberme permitido hablarles un poquito de mi testimonio. Como les digo, el testimonio de cómo nos conocimos con mi esposo es muy bonito. Espero en otro momento compartírselos y que haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de ser escogida por ti. Gracias por tu hija, que su boca habla lo que su corazón siente. Agradecimiento de la fidelidad y la bondad que tú has tenido para con ella. Gracias por Sarai, porque ella habla de todas las cosas que tú haces, Señor, de todo lo que tú has hecho para con su vida. Y eso activa la fe de otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, una vez más, las mantenga bajo tu cobertura, bajo tu guianza, bajo tu dirección, guiándola en todo momento. Que su corazón cada día más se afirme en ti. Y así como ella testificaba, Señor, siga testificando de la fidelidad que tú eres para con ellas y que ella pueda agradarte en todo momento, Señor. Te pido, Dios, que los cielos se abran a favor de esta mujer y que ella pueda ver cada una de las promesas que tú le has hecho cumplirse en su vida. Y esas peticiones que ella tiene delante de ti, que tú las conoces, Señor. Si es tu voluntad, concédesela, Señor. Y si es tu tiempo también. Son mis favores para con esta mujer. Y que la mantenga bajo ese regazo, como hasta ahora la ha mantenido, el regazo de tu presencia. Son favores que te piden en el nombre de Jesús. Amén y amén.